Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en el nombre de Jesús. Para los que no me conocen, mi nombre es Keila Solís Nava. Me congrego en la Iglesia de Dios Pentecostal MI número 1, acá en Las Vegas, Nevada. Mi pastor es el hermano Juan José de León, al cual enviamos bendiciones en esta mañana. Hoy es sábado 21 de noviembre, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque nos tiene una vez más con vida, porque hasta el día de hoy nos ha mostrado su fidelidad, porque hasta el día de hoy Él nos tiene con bien y sabemos que su protección está con nosotros. Así que el Señor les bendiga, deseo que tengan un lindo fin de semana. Tal vez algunos de mis hermanos estén trabajando, otros tal vez estén preparando el desayuno, otros quizá apenas se van despertando, pero sea lo que sea que esté haciendo, mi hermano, reciba bendiciones, ¿verdad? Estamos aquí con un corazón dispuesto a seguir sirviendo dentro de la obra de nuestro Dios. Sabemos que no es con nuestras fuerzas, ¿verdad? No es con nuestra inteligencia, no es con nuestro entendimiento, sino porque es el Espíritu de Dios que pone el deseo en nuestros corazones de seguir al servicio dentro de su obra. Así que si en algo podemos ser útiles dentro de la obra de Dios, pues hagámoslo, ¿verdad? Sabiendo que el Señor es el dueño y dador de nuestras vidas, ¿verdad? Así que la meditación de esta mañana, el Señor me la ha dado en Deuteronomio, capítulo 1. Sé que tal vez a esta hora sea difícil que alguno de ustedes agarre la Biblia, ¿verdad? Y vaya siguiendo junto conmigo la lectura, ¿verdad? Pero no importa, a la hora que usted haga tiempito para escuchar este mensaje, esperemos que, por corto que sea el mensaje, sea de bendición para su vida. Porque la palabra de Dios siempre es bendición para nuestras vidas. La palabra de Dios siempre nos alienta y siempre nos ayuda a seguir caminando, creyendo en Dios, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Así que, repito, lo que voy a estar leyendo es en Deuteronomio, el capítulo 1. Vamos a estar tocando los versículos de manera general, desde el versículo 1 hasta el 40. Pero vamos a estar parafraseando un poco para que no crea que nos vamos a ocupar 2 horas aquí viendo versículo por versículo, que sería muy bueno, ¿verdad? Pero pues tampoco se trata de eso, ¿verdad? Aunque sabemos que la palabra para nada es aburrida. Una vez que usted le pide a Dios que disponga su corazón, usted va a encontrar el sabor, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Yo siempre digo que si invertimos tanto tiempo en las redes sociales y al final de la semana sumáramos cuánto tiempo perdemos en las redes sociales, pues eso no es nada comparado, ¿verdad?, con dedicarle unos 30 minutitos a la lectura de la palabra de Dios, porque siempre tiene mucho que enseñar. Gloria sea a Dios. Pues bien, como introducción, estaremos hablando de un gran líder, ¿verdad? Sabemos que a través de las Escrituras que hubo muchos líderes puestos de parte de Dios. Pero en esta mañana estaremos hablando específicamente de el líder que Dios usó para sacar a su pueblo Israel de la esclavitud. Vamos a estar hablando sobre el liderazgo de Moisés. Gloria sea al Señor. Un líder escogido por Dios. Un líder que siempre actuó conforme a la voluntad de Dios. Vamos a hablar sobre Moisés y el pueblo de Israel. Vamos a ver un poco el desempeño del liderazgo de Moisés, cómo él se organizó al darse cuenta que el trabajo era mucho para él solo. Vamos a ver cómo él seguía las instrucciones de Dios, cómo él buscaba de Dios y cómo intercedía ante Dios por su pueblo, ¿verdad? Y veremos también cómo él reanimaba al pueblo cuando el pueblo se desalentaba. Y veremos también cómo por la rebeldía del pueblo de Israel no alcanzaron a entrar a la tierra prometida. Y incluso el mismo Moisés, ¿verdad?, por un arranque de ira, por agregar un poquito más a lo que Dios le pidió que hiciera, ¿verdad?, no pudo entrar tampoco a la tierra prometida.
Así que los versículos que vamos a estar leyendo como base de esta meditación es Deuteronomio capítulo 1, el versículo 29 y el 30, aunque en general vamos a estar hablando desde el versículo 1 hasta el versículo 40. Así que esperemos que lo que Dios nos ha dado esta mañana, ¿verdad?, lo atesoremos en nuestro corazón, que le pidamos a Dios que nos ayude a retener su palabra. Y no solamente a retenerla, sino que también a poder ponerla por obra durante nuestro diario vivir, ¿verdad? Porque no estamos aquí para ser oidores olvidadizos, ¿verdad? La palabra de Dios cambia vidas, la palabra de Dios transforma vidas. Así que dispongámonos, mis hermanos, a ver qué Dios quiere enseñarnos esta mañana. Voy a leer para ustedes el versículo 29 y el 30, que son los que tomamos como base para esta meditación. Así que leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice el versículo 29. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Así que si quiere acompañarme en oración para que sea Dios guiándonos esta mañana. Padre maravilloso, Padre compasivo, Señor, aquí estamos, Rey, con el deseo, Señor, de servirte, Padre. Con un corazón sediento de tu palabra, Señor, con un corazón agradecido, Padre. En esta mañana me pongo en tus manos, Señor, agradeciéndote la oportunidad que me das, Señor, de servir dentro de tu obra, Señor. Agradeciéndote, Señor, que me tomes en cuenta, Padre, para ser portadora de tu palabra, Señor. Me presento delante de ti, Rey soberano, reconociendo que yo no tengo nada que decir, Señor. Reconociendo que estoy falta de sabiduría, Señor. Reconociendo que me falta mucho conocimiento, mi Rey. Pero mi deseo es servirte, Padre. Yo me pongo aquí, Señor, pidiéndote, Padre, que sea tu Espíritu Santo guiándome, Señor. Que sea tu Espíritu Santo poniendo gracia en cada una de mis palabras, Señor. Y que este mensaje, Padre, por corto que sea, Señor, sea de bendición para la vida de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pido confiando, Señor, que tú estás con todos nosotros. Amén y amén. Pues bien, mis amados, comenzando desde los primeros versículos del capítulo 1 de Deuteronomio, y parafraseando un poco, como ya les decía, ¿verdad? Por cuestión del tiempo, bueno, sería poder hacer tiempo para estar meditando sobre cada uno de los versículos, porque es un gozo. La palabra del Señor para mí es un gozo y siempre tiene mucho que enseñarme. Pero vemos en el versículo 3 que había pasado ya un tiempo y Moisés habló al pueblo de Israel conforme a lo que Jehová le había dicho. En el versículo 6 del capítulo 1 del Deuteronomio les dice, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Y en el versículo 8 nos dice, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, a Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Moisés, siervo de Dios, se da cuenta que él solo no podía introducir al pueblo a esa tierra. Recordemos que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud. Faraón tenía a este pueblo en servidumbre y en esclavitud. Entonces, Dios ve el sufrimiento de este pueblo y escucha sus ruegos y decide rescatarlos de esa esclavitud. Dios les promete una nueva tierra y usa a Moisés como su líder para que los guíe y para que los saque de aquella esclavitud en la que estaban viviendo. Pero ya en el camino,
tardaron en el desierto a causa de la rebeldía y de la incredulidad del pueblo. Entonces, durante todo este tiempo, base a lo que nos dice Moisés en este capítulo, el pueblo de Israel se había ya multiplicado. Y dice que eran ya como estrellas del cielo en multitud. O sea que habían crecido mucho ya era muy grande el pueblo. Y Moisés se da cuenta que no puede guiar a tanta gente él solo, porque él era el único líder. Nos damos cuenta aquí que Moisés, aún siendo el líder escogido por Dios, está en constante comunicación con Dios y reconoce que él no puede solo. Moisés sabe que él no es autosuficiente. Entonces Moisés habla al pueblo y pide ayuda. Con esto nos damos cuenta que no es malo decir no puedo, que no es malo pedir ayuda. Se necesita tener humildad, se necesita dejar de lado el orgullo para poder reconocer cuando necesitamos ayuda. Pero como seres humanos nos damos cuenta, ¿verdad?, que a veces por no pedir ayuda estamos demasiado cargados, estamos demasiado forzados. Y a veces esto pasa solamente porque es nuestro orgullo que no nos deja decir, ¿sabes qué? No puedo sola, no puedo solo, necesito que alguien me ayude. Y vemos aquí como ejemplo que aún Moisés, siendo un líder puesto por Dios, él reconoce que no es autosuficiente y decide hablar con el pueblo y pedir ayuda. Gloria sea al Señor. Entonces vemos que después que Moisés dijo esto, el pueblo aceptó y el pueblo reconoció la situación. Entonces Moisés tomó de cada tribu varones sabios y expertos y los puso como jefes, como dirigentes, como encargados, jefes de millares y después jefes de centenas. Y dice ahí que también jefes de 50 y de 10. Vemos que Moisés va delegando la autoridad, va compartiendo la carga, ¿verdad? Moisés va organizándose para que todo el pueblo pueda ser atendido. Porque una sola persona, aunque quisiera y aunque estuviera todo el día sentado tratando de atender al pueblo, no sería suficiente. Entonces el amor que Moisés tenía por el pueblo lo hizo ver, lo hizo darse cuenta que necesitaba ayuda. Y vemos cómo él se organiza y cómo él hace grupos y pone encargados de los grupos, para que de esa manera todo el pueblo reciba la atención que merece. Gracias al Señor. Entonces decíamos que Moisés reconoce que él solo no puede atender al pueblo. Y por el bien del pueblo permite que otros vengan y le ayuden. Pero no era cualquier persona, ¿verdad? Dice ahí que Moisés eligió a personas sabias y expertas. Dice la Biblia que mandó también jueces para que le ayudaran a juzgar. Y le hace una recomendación a estos jueces. ¿Qué es lo que les recomienda Moisés? Les dice claramente que no hagan distinción de personas, que al juzgar escuchen las dos versiones, que escuchen tanto al pequeño como al grande. Qué gran problema sería, mis amados hermanos, que a la hora de juzgar, que a la hora de tomar una decisión en cualquier situación, escuchemos solamente una versión, que nos dejemos llevar solamente por una parte de la historia. Ese sería un gran error, mis amados. Moisés les está encargando a los jueces que escuchen tanto al pequeño como al grande y que no hagan distinción de personas. Siempre debe darse la oportunidad a las dos partes
de exponer su versión. Por eso es que Moisés les encarga que no hagan distinción de personas durante un juicio. Alabado sea el Señor. Recordemos que Jehová les había enviado ya a poseer la tierra que les había prometido. Estaban a punto de entrar a esa tierra prometida. Entonces, una vez organizados ya, salieron. Y habiendo llegado, Moisés les dice: sube y toma posesión de la tierra. No temas ni desmayes. Moisés diciéndole al pueblo de Israel. Ya se habían organizado, ya habían salido, ya habían llegado, ya estaban enfrente de esa tierra que el Señor les había prometido que iban a poseer. Y les dice: no temas ni desmayes. Vemos que ese es el trabajo de un líder, ¿verdad? Animarlos y motivarlos a que sigan adelante. Una vez más, Moisés como líder motiva al pueblo. Hablándole Moisés al pueblo, diciéndole: envía varones a reconocer la tierra, a investigar la situación, porque no se iban a adentrar a participar una batalla sin saber a qué se estaban enfrentando, ¿verdad? Entonces, Moisés habla ante el pueblo y vemos aquí una vez más la conexión de un líder con su pueblo. Ellos hablando tomaron la decisión de que sería bueno enviar varones, ¿verdad?, a revisar esa tierra. Vemos con esto que Moisés, aunque era líder puesto por Dios, nunca decidió solo. O consultaba con Jehová o consultaba con el pueblo, pero nunca tomaba decisiones a manera personal. Escogiendo pues 12 varones, un varón por cada tribu, y fueron a reconocer esa tierra. Y trajeron el fruto que encontraron en aquella tierra, porque así se los pidieron. Sin embargo, parece que estas personas que fueron a reconocer la tierra regresaron algo atemorizados por lo que vieron allá. Y no solamente que venían atemorizados ellos, sino que con lo que vinieron a decir, atemorizaron también al pueblo de Israel. A pesar de que Dios ya les había dicho que les entregaría esa tierra, ellos dudaron. Maravilloso sea Dios. Y en el versículo 28, y también si buscamos ahí en Números, en el capítulo 13 y 14, si usted desea leerlo después con más calma, nos explica ahí cuál fue el informe que estas personas, que estos espías dieron al pueblo de Israel cuando regresaron. En aquella tierra que Dios les había prometido que les daría, vieron que quienes la habitaban eran personas muy fuertes. Vieron esas ciudades muy grandes y las vieron fortificadas. Y entonces le dijeron que no podrían subir contra ese pueblo, porque era un pueblo muy fuerte. Incluso dijeron que esa tierra se tragaba a sus moradores. Según el informe que trajeron, ellos vieron personas de grande estatura. Ellos vieron gigantes. Y les pareció que ellos junto a estos gigantes eran tan pequeños como langostas. ¿Quién no se va a asustar, verdad? Si llegan a decirnos esto, ¿verdad? Pero en ese momento se estaban olvidando que ya Dios les había prometido esa tierra. Entonces, todo esto atemorizó a todo el pueblo. Todo esto los hizo dudar de la promesa de Dios y provocó que el pueblo comenzara a quejarse. Provocó que el pueblo comenzara a murmurar.
Pero uno solo de estos espías dijo: subamos y tomemos posesión de esa tierra, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Nos damos cuenta lo mal que hacemos cuando nos dejamos llevar solamente por una versión de la historia. Nos damos cuenta con este ejemplo de todo el daño que podemos llegar a hacer cuando nos dejamos llevar y decidimos sin verificar la información que se nos está dando. Cuando nos dejamos llevar por la primera impresión. Vemos ahí que solamente una persona creyó que se podría poseer esa tierra. Solamente una persona creyó que sí lo podían lograr. Pero el pueblo ya estaba atemorizado. El pueblo ya había comenzado a quejarse. El pueblo ya había murmurado en contra de Jehová. El pueblo ya estaba con dudas y con quejas en contra de Jehová. Incluso ya estaban deseando regresar a Egipto. Egipto, de donde Dios los había rescatado, de donde Dios los había sacado de la esclavitud. Sintieron tanto miedo que llegaron a decir que mejor querían regresar a donde habían estado esclavizados. Entonces, con todo esto, ¿verdad? El pueblo ya había provocado la ira de Jehová. Sin embargo, Moisés, como líder, que amaba a Dios y que amaba también a su pueblo, trata de calmarlos y les dice: no temas, no tengas miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto y en el desierto, lo has visto ya con tus ojos. Pero aún así, ¿no crees que Jehová vuestro Dios nos puede dar esa tierra? Sabemos todo lo que vivió el pueblo cuando caminaron en el desierto, ¿verdad? Todas las necesidades que pasaron, cómo Moisés tenía que interceder para lograr el favor de Dios. Vemos cómo Dios les proveyó muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo era posible que a pesar de haber visto todo esto, ellos a último momento estuvieran dudando de que Dios pudiera darles la victoria? ¿Cómo era posible que a estas alturas, que estando ya por entrar a la tierra prometida, después de haber visto el favor de Dios mientras caminaban en el desierto, ahora vinieran a dudar del poder de Dios? Entonces Moisés trata de hacerlos entrar en razón y les recuerda quién era el que iba delante de ellos mientras caminaban en el desierto. ¿Por cuántos años en el desierto, verdad, tuvieron la protección de Dios? ¿Por cuántos años ellos vieron obrar la mano poderosa de Dios? Jehová de noche les puso una columna de fuego para mostrarles el camino, y de día los cubrió con una columna de nube, con una nube. ¿Cuántas veces Jehová los alimentó? Primero les dio maná, que colectaban todas las mañanas sin ningún esfuerzo. Pero se cansaron de comer este maná y se quejaron. Y Dios escuchó y les dio carne. Dice la Biblia que les dio codornices. Incluso ellos vieron cómo hizo brotar agua de la peña. ¿Cómo es posible que después de haber visto la protección de Dios durante todo este tiempo, ahora vinieran a dudar de lo que Dios podía hacer? ¿Cómo es posible que después de todo lo que vivieron, estuvieran dudando de que Dios les pudiera dar la victoria? Pero Jehová ya había visto todo, y Jehová ya había escuchado todo,
y dijo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, no verá la buena tierra que juré que habría de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, dice ahí, y él la verá. A él le daré la tierra que él pisó, a él y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. ¿Quién era Caleb? ¿Por qué dijo que toda esa generación no la heredaría, pero que Caleb sí? Caleb fue uno de los 12 espías que fueron a reconocer esa tierra. Y Caleb fue quien dijo que sí podrían tomarla. Fue el único que en ese momento le creyó a Dios. Y mire las consecuencias de un pueblo rebelde. Moisés diciendo en el verso 37, también contra mí se airó Jehová por vosotros. Y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Después de haber sido escogido por Dios, después de que Moisés estuvo intercediendo siempre a favor del pueblo de Dios, después de que Él los guió cuando anduvieron por el desierto, tampoco logró entrar a la tierra prometida. En el verso 38 le dice Jehová a Moisés: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímalo. Porque él hará heredar a Israel. Y como líder, Moisés, como líder puesto por Dios, tuvo que aceptar la voluntad de Dios y animar a Josué, que sería su sucesor. Entonces, mis hermanos, tenemos mucho que aprender de lo que está escrito en la Biblia. Cualquier enseñanza, por pequeña que sea, siempre tiene mucho que darnos, tiene mucho que enseñarnos. Así que afirmémonos en la fe, perseveremos creyendo fielmente en las promesas de Dios, de la misma manera que lo hizo Caleb. Con Dios sí podemos vencer los obstáculos. Muchas promesas tiene Dios para sus hijos. Así que no dudemos, como dudó el pueblo de Israel en aquel momento. ¿Cuántas veces hemos visto la mano poderosa de Dios obrando a nuestro favor? ¿Cuántas veces hemos visto a Dios abriéndonos puertas aun cuando parece que todas se han cerrado, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto a Dios como nuestro proveedor, como nuestro sanador? No dudemos, afirmémonos en la fe. Que no nos gane la duda. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Cualquier dificultad que en este momento estemos pasando, tengamos la seguridad de que Dios nos dará la victoria. Que no nos pase lo que les pasó a los espías, ¿verdad? No veamos nuestros problemas como gigantes. No nos sintamos como langostas junto a gigantes. Nuestras vidas no son perfectas, lo sabemos. No somos inmunes a los problemas. No somos inmunes a las enfermedades. Si en otros momentos Dios nos ha dado la solución a nuestros problemas, entonces sigamos confiando. Tengamos la certeza que tuvo Caleb. Caleb dijo, somos más poderosos que ellos. Entonces también nosotros sabemos que somos poderosos ante cualquier situación. No por nuestras propias fuerzas, sino porque Dios está con nosotros. Dios camina delante de nosotros de la misma manera que caminaba frente al pueblo de Israel en el desierto. De la misma manera que Dios protegió a su pueblo, ¿verdad? También a nosotros nos protege. El Señor nos guía, el Señor nos mantiene bien.
El Señor tiene cuidado de sus hijos, el Señor tiene cuidado de su rebaño. Muy linda historia encontramos aquí. Muy buenos ejemplos, ¿verdad? Para afirmarnos en la fe. Sabemos que la Biblia es nuestro manual de vida, ¿verdad? No tengamos la Biblia en casa como un tesoro que nadie debe de tocar. Entre más la abramos, entre más la leamos, entre más la leemos, más vamos a aprender. Conozcamos a Dios, conozcamos al Señor a través de las Escrituras. Así como el líder Moisés, hay muchos otros líderes que fueron puestos por Dios y que buscaron siempre la voluntad del Señor, que no daban un paso, que no tomaban una decisión sin consultar al Señor. Así que mantengámonos firmes dentro del Evangelio. El Señor tiene tantas promesas hermosas para sus hijos, ¿verdad? Primero la salvación, ¿verdad? Que es lo más importante. Que no nos gane nuestra humanidad, que no nos ganen esos temores de creer que no podremos salir adelante, que no nos gane la duda, que no nos pase lo que les pasó a estos espías, ¿verdad? Que se dejaron llevar por lo que sus ojos naturales alcanzaban a ver, ¿verdad? Olvidándose de que ya Dios les había hecho la promesa de que les entregaría esa tierra. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la consecuencia, verdad, de haber dudado de Dios? Que no pudieron entrar, no pudieron llegar a la tierra prometida. Esa fue la consecuencia. Pidámosle a Dios, ¿verdad?, que nos amplíe la fe, que agrande nuestra fe, ¿verdad? Porque sabemos que somos débiles en nuestra humanidad, que cometemos errores, que vemos cosas que de repente nos hacen dudar, nos hacen creer, ¿verdad?, de que estamos en el camino correcto porque vemos muchas injusticias. Pero tratemos de estar siempre firmes, vayamos a la Biblia, hagamos un tiempito, ¿verdad?, para mantenernos en comunión con Dios. Moisés fue un líder, yo digo que ejemplar, ¿verdad?, para todos nosotros, porque veíamos que él no decidía solo. Él o estaba en comunión con Dios o estaba en unidad con el pueblo. Moisés nunca se enseñoreó del pueblo, ¿verdad? ¿Cuántas veces Moisés intercedió ante Jehová, ¿verdad?, para que Dios no actuara en contra del pueblo de Israel? Si ya el Señor nos sacó de la esclavitud en la que vivíamos, ¿verdad?, no reneguemos, no extrañemos las cosas que vivíamos antes, no extrañemos, no estemos añorando los lugares a donde íbamos, las amistades que teníamos, que quizá tal vez no eran ni sanas. Si estamos en Cristo ahora somos nuevas criaturas. Tal vez por seguir a Cristo nos hemos quedado solos, ¿verdad? Tal vez por seguir a Cristo no tenemos un gran grupo de amistades. Quizá tal vez hasta nuestras familias nos han dado la espalda. Pero tenemos a Cristo. Y Cristo debe llenar todas nuestras vidas. Cristo debe darnos la plenitud y el gozo de la salvación. No estemos añorando lo que hacíamos antes, así como el pueblo de Israel añoraba regresar a Egipto. No menospreciemos lo que Dios hace por nosotros. Ya el Señor los había rescatado de la esclavitud. Y al estar queriendo regresar a su vida pasada, estaban menospreciando lo maravilloso que Dios había hecho en sus vidas. Estaban menospreciando la misericordia que Jehová tuvo al sacarlos de la esclavitud. Quizá nosotros no éramos esclavos, refiriéndonos a físicamente, a un trabajo donde nos hayan estado explotando, a donde nos hayan estado trabajando al doble. Que en nuestro caso no es esa clase de esclavitud. Pero sí vivíamos atados y esclavos de nuestros pecados.
Los pecados nos tenían dominados. Los pecados no nos dejaban avanzar. De esa esclavitud es que a nosotros el Señor nos sacó. No estemos añorando lo que antes teníamos, ¿verdad? El Señor siempre tiene cuidado de nosotros, pero nosotros tenemos que ser agradecidos y valorar lo que hizo por nosotros. No menospreciemos lo que Él hace por cada uno de nosotros. Así que mis amados hermanos, hasta aquí le vamos a dejar esta mañana. Fue una corta meditación, ¿verdad? Pero para mí la palabra de Dios siempre es vida. Así que a cualquier momento que usted quiera acompañarnos, ¿verdad? Y ver este mensaje, deseo de todo corazón que sea de bendición para su vida. Y aunque sea 2 o 3 palabras, apliquémoslas en nuestra vida, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no retorna vacía. La palabra de Dios siempre tiene un propósito. Así que vamos a orar, mis amados hermanos. Padre bendito, Padre misericordioso, te doy las gracias, Señor, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi refugio, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque en esta mañana, Padre, me tienes con bien, Señor. Y porque me has permitido, Señor, entregar tu mensaje, Padre. Te pido, mi Rey, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de los corazones de todo aquel que se disponga a escucharlo, Señor. Tu Espíritu Santo es el que convence, mi Rey. Tu Espíritu Santo es el que nos redarguye, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, es el que pone el deseo en nuestros corazones, Padre, de servirte. Señor, te pido, Padre, que seas tú transformando la vida de mis hermanos, Señor. Que seas tú fortaleciéndonos, Señor. Que seas tú poniendo en nuestro corazón el deseo, Padre, de aprender más sobre ti, Señor. El deseo de conocerte más y más a través de la Biblia, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos alientas, mi Rey. Gracias, Padre, porque nos sacaste de aquella esclavitud de la que vivíamos, Señor. No permita, Señor, que estemos añorando cosas, Padre, que ya no nos pertenecen, Señor. Ayúdanos a valorar, Rey soberano, lo que tú hiciste por nosotros. Perdona nuestros errores, mi Rey. Perdona nuestros descuidos, Padre. Ayúdanos, mi Rey, pon en nosotros es el deseo, Padre, de aprender más de ti. El deseo de buscarte más en oración, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre. Sin tu ayuda, nosotros solos no podemos, mi Rey. Sin tu ayuda, Señor, no podemos dar ni un solo paso para adelante, Señor. Que siempre te tomemos en cuenta, mi Rey, para cada decisión que tomemos, mi Rey. Que lo que hacían estos líderes, Señor, de buscar siempre tu voluntad, Padre, podamos hacerlo nosotros, mi Rey. Porque ahora te servimos a ti, Señor. Bendita tu misericordia. Te pido por cada hogar, Señor, que sea tu Espíritu Santo llevando armonía, Señor. Pon paz, Rey soberano, donde haya disensión, Señor. Pon unidad, mi Señor, donde haya división, mi Rey. Tú sabes qué necesidad hay en cada una de las familias, Señor. Sabemos que tú estás al tanto de todos, mi Rey. Te pido por mi pastor, Señor, sé tú fortaleciéndolo, Padre soberano. Sé tú ayudando a su familia, a su esposa, a sus hijos, mi Rey. De la misma manera, te pido por cada familia de la congregación, Señor. Que los ayudes a permanecer unidos, Señor. Que tu Espíritu Santo reine en cada hogar, Rey soberano. Sé tú obrando, Señor, en nuestras vidas. Oramos ante ti también, Señor, por todas aquellas familias que han sido afectadas, Señor, en Centroamérica. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que seas tú tocando los corazones, Padre, de todo aquel que pudiera ayudar, Señor. Que seas tú guiándonos, Señor. Que seas tú poniendo en nosotros el deseo de cooperar, Señor. Bendito eres, Rey soberano. Te pido si hay alguna persona, Señor, que desea reconciliar, Padre, que desea venir a tu presencia, que sea tu Espíritu Santo guiándolo, Señor, a un lugar, Padre, donde me instruya. Bendito eres, Rey soberano. En ti seguimos confiando, mi Rey. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues
Pues bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Ha sido un pensamiento corto, ¿verdad? Pero hermoso. Desde mi punto de vista, yo me gozo leyendo la palabra del Señor. Así sean 5 minutos, 10 minutos, la palabra de Dios es vida. Así que deseo que el Señor les bendiga y que tengan un maravilloso fin de semana. Mañana por la mañana nuestro pastor traerá la enseñanza de la escuela dominical a las 11, si lo gusta buscar por Facebook, el hermano pastor Juan José de León. Por la tarde, si Dios lo permite, mañana tendremos el culto evangelístico, culto misionero. Prepárese si usted quiere aportar una ofrenda, ¿verdad? Y nuestro pastor nos motivaba también, aparte, si usted desea enviar una ofrenda pro Centroamérica, también puede hacerlo. Hoy por la tarde parece que va a ser mi esposo, hermano Eduardo Súchite, quien traerá el pensamiento de la palabra. Me he gozado sirviendo al Señor, mis amados. Gócese con la palabra y que el Señor le bendiga. Amén y amén.